Nos encontramos con el escritor y poeta salvadoreño Salvador Juárez, autor de interesantes poemarios, numerosos y una obra realmente abundante que retrata parte de la historia nacional, la poesía comprometida que se reflejó a partir de 1956 y que se volvió de gran trascendencia para la historia literaria de El Salvador durante el pasado conflicto armado que enfrentó a diferentes sectores de la vida política de El Salvador durante la década de los 80. Licenciado Salvador Juárez, bienvenido. Gracias. Gracias por concedernos este momento. ¿Qué podría comentarnos acerca de su obra literaria? ¿Cómo la ve usted ahora en la etapa de madurez que actualmente vive? Bien, para mí es muy satisfactorio el hecho mismo de que, por ejemplo, en esta actividad, el poema Puro Guanaco, como ejemplo, conocido por la juventud salvadoreña. Sí, pues entonces esta generación actual reacciona favorablemente. Así que esa es una enorme satisfacción. Ayer mismo, cuando celebrábamos un recital entre varias generaciones, precisamente el recital llevaba de nombre Tres Generaciones, un Compromiso. Allí también pude leer un poema que es la canción desperdigada de mi libro Los 20 poemas de rigor y una canción desperdigada. Igualmente despertaba la misma provocación, ¿verdad? Así es que, así en síntesis, puedo decirte que me alegra mucho de que haya esa reacción hacia lo que hemos estado escribiendo a través del tiempo. 20 poemas de rigor y una canción desperdigada. Me imagino que, aparte de la alusión a la obra nerudiana, pretende reflejar una realidad distinta, no tan romántica. Correcto. Que ha vivido El Salvador. Perfecto. Es precisamente un libro que obtuvo un primer lugar en el 2000, en el certamen poesía, en el certamen de la alcaldía municipal. Entonces premiaron esa obra que también tiene ese espíritu provocativo, ¿verdad? Que denuncia la realidad de ese instante. Precisamente la canción desperdigada es una denuncia, digamos, a lo que se nos está ofreciendo como cultura de paz, y en verdad, en la realidad, meramente no existe esa paz. Así que sí, siempre mantenemos ese espíritu de denuncia hacia la falsedad, hacia la hipocresía, y también invitamos a seguir cultivando la esperanza. Me sorprende cómo un escritor como Salvador Juárez, nacido en el año 1946 en un municipio emblemático de la capital, Apopa, me sorprende cómo ha logrado mantener esa consecuencia, esa visión que no la ha cambiado a pesar del paso de las décadas. Otros intelectuales en algún momento fueron comprometidos, pero después de un tiempo tomaron rumbos diferentes. Correcto. ¿Cómo logra un hombre compaginar sus ideas de juventud con sus idearios cuando ya el tiempo ha transcurrido? Bueno, comprometiéndose aún más, pidiéndole, digamos, a la naturaleza, a la vida misma, que nos dé el valor suficiente para continuar con ese compromiso, siendo coherentes precisamente entre o con la verdad. Eso es realmente un motivo como para agradecerle a la vida, mantenernos siempre con ese propósito, con el ahínco, con el espíritu de servir, de ser responsable en la labor que nos ha asignado la vida, la historia misma. Uno de los aspectos interesantes de la poesía comprometida es que a través de la ironía y a través de retomar elementos populares, a través de esto también la poesía comprometida traslada esperanza a las nuevas generaciones. Por ejemplo, cuando uno lee Puro Guanaco y percibe los aspectos irónicos
al mismo tiempo percibe una enorme dosis de amor por la nacionalidad salvadoreña. Correcto. Es que hay un hilo en nuestra producción social literaria. Por ejemplo, tenemos a Roque Dalton, antes a Pipo Escobar Velado, que nos impulsó, nos dio el ejemplo de cómo a través de la palabra, mediante una crítica, mediante un sentido crítico, podemos nosotros estimularnos con el lector, con el oyente. Digo el lector oyente porque nosotros tenemos una poesía conversacional que es muy fuerte en nuestro hacer colectivo. Así que cuando uno está escribiendo, prácticamente está diciéndolo en voz alta. Entonces, de esa manera es como yo personalmente me he mantenido. Hablabas acerca de cómo hacemos para mantener siempre ese espíritu. Por ejemplo, la ironía. La ironía no es que yo trate de hacerme el irónico o el chistoso, no. Si yo reparo en los giros de mi gente, en los giros de mi pueblo, allí está esa creatividad. Y como yo lo que tengo que hacer es, de mi parte, ser consecuente con la verdad que yo quiero plasmar. No voy a inventar algo que no está dentro del lenguaje de mi pueblo. Así es que es mi pueblo el que tiene esa ironía, esa frescura siempre. Y creo que, uno de los grandes logros de Puro Guanaco es capturar el alma salvadoreña. ¿Cómo logra eso? Bueno, poner el oído del alma, poner el oído de la conciencia en atención a las diferentes maneras como nuestro pueblo va haciendo esas flexiones o inflexiones. Hablaba hoy de los jóvenes, de los adolescentes. Yo en las manifestaciones de estas actuales generaciones estoy muy atento porque siempre quiero ir introduciendo en mi lenguaje la realidad, la verdad de mi alma nacional. Se cumplieron 25 años de los acuerdos de paz. ¿Sigue teniendo la poesía comprometida los mismos desafíos que enfrentó en el pasado o algo ha cambiado de la realidad nacional? ¿Cómo lo valora Salvador Juárez? Yo siempre mantengo el mismo sentido crítico. Y precisamente ese poema, La canción desperdigada, es una atención, una llamada de atención a la falsedad que yo encuentro en todo ese aspecto, ¿verdad? Encuentro de que no se ha cumplido en los términos en que se le planteó a nuestro pueblo acerca de la paz, de la democracia, de la justicia. No hay nada de eso realmente en nuestra realidad. El peligro, y lo seguimos. sí. ¿No? Mi obligación es señalar ese aspecto. El peligro de sucumbir frente a las tentaciones del poder. Esa es una tentación realmente. Ajá. Por eso es que de mi parte, yo cuando he participado y participé de lleno en el movimiento popular y en el conflicto, no fue por lograr un puesto o un cargo, digamos, de poder en gobierno alguno. Tuve que renunciar yo de algunas prebendas, entre comillas, para ser leal a los propósitos del movimiento popular, que es un día forjar una sociedad que se base en principios de solidaridad, de justicia, en donde seamos todos nosotros iguales. Y esto no es por mí, sino que es por las generaciones actuales, por las generaciones futuras, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que fue por lo que luchamos en aquel momento. En otras palabras, sigue siendo necesaria la vocación de renuncia, de sacrificio por el país y por las nuevas generaciones. Claro que sí, eso es primordial. Por eso usted me preguntaba.
cómo podernos mantener siempre con ese espíritu de compromiso con nosotros. Y probablemente las modalidades de lucha han cambiado, pero la lucha no ha concluido. El talante tiene que ser el mismo, ¿verdad? La lucha tiene que ser igual. Los medios cambian. Para cerrar esta entrevista, un mensaje dirigido a los compatriotas que aman El Salvador, pero que han tenido que abandonarlo, trabajar fuera, la diáspora, el éxodo, pero que aman este país y lo añoran. Bueno, que estamos siempre unidos mediante la esperanza, mediante el sacrificio, mediante los sueños. Yo sé que los compañeros y hermanos en el exilio, y también acá mismo hay exilio, ¿verdad? También acá en El Salvador hay marginación, ¿verdad? Nos estamos marginados, estamos queriendo ser invisibilizados por los que no quieren que se diga la verdad. Así que sigamos atentos a esta voz allá afuera para que seamos un solo tono y una sola melodía, basados en el esfuerzo, en el ahínco y la esperanza. Salvador Juárez, Gracias. muy amable. Gracias a ti. Gracias.